Buenos días. Hoy en la Universidad Fernando Pessoa Canarias tenemos el placer de darle la bienvenida a Santiago Gil, escritor y periodista canario. Hoy regresa a su pueblo natal, donde disfrutó de su infancia y de su juventud. En su amplia trayectoria profesional destaca más de una treintena de títulos publicados, entre ellos Mediodía Eterno, obra con la que ganó el Premio Internacional de Novela Benito Pérez Galdós. Buenos días, Santiago. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Muy bien, como en casa. ¿Qué te llevó a dedicarte al periodismo y a la literatura? Mira, pues muchas de las cosas que tú has contado ahora. El haber nacido quizás en un pueblo, el haber tenido una infancia maravillosa, el haber sido muy feliz en esa parte de la infancia. Y el afán permanente de querer ser niño, ¿no? de seguir contando, de seguir jugando, ¿no? El periodismo y la literatura como me ha permitido mantener vivo a aquel niño que corría por estos campos y que estudiaba prácticamente a 150 metros de aquí. ¿Cuál es el desafío más grande al que te has enfrentado como periodista? Muchísimo, sobre todo los desafíos más grandes son los primeros momentos, ¿no? Cuando llegas a una redacción, cuando... Recuerdo perfectamente una noche que estaba en la redacción de Diario de Las Palmas y llevaba muy poco tiempo en el periódico y los ordenadores eran contados, ¿no? Tenías que buscarte un hueco cuando empezabas, no tenías una sección. Y yo me iba a trabajar a veces, entraba con el tema a las 6, 7 de la tarde y trabajaba hasta la 1 de la mañana para tener mi ordenador. El diario salía por la tarde, quitando los lunes salía por la mañana, y recibimos una llamada en el periódico a la 1 de la mañana de una fuente del director, la cogió el corrector Quevedo, y diciendo que venía un avión con un aterrizaje de emergencia muy urgente que iba de Venezuela a Italia y que iban a ser evacuados un montón de pasajeros. Nada, tuvimos que llamar a el corrector confió en mí, yo me asusté, voy a ir yo para abajo, confió en mí, llamamos al fotógrafo, fuimos al aeropuerto y aquel periodismo maravilloso, nos logramos colar en el avión antes que las fuerzas de seguridad y que los servicios sanitarios. Yo me quedé así paralizado y Juan Gregorio, que era uno de los históricos, me dice, corre, sube al avión y pregunta los nombres y qué les pasa. Llegamos al avión y de repente me vi a las 5 o 6 de la mañana en la redacción, pues se llamó a todo el mundo, fueron noticias que abrió todos los informativos, diciendo tengo que articular esto, si no lo hago, vamos, imagínate, ¿no? Todo el mundo esperando y entonces el director estaba muy asustado y yo recuerdo, me puse a escribir y todo el mundo era expectante porque yo tenía todo en la cabeza y 4 notas. Claro, yo venía de escribir, yo quería ser novelista, había escrito alguna novela, quería ser escritor. Y entonces articulé una crónica y fue, digamos, mi salvación, mi entrada en el periodismo, casi por la puerta grande, al poco tiempo de haber llegado y salí airoso de aquella noticia. Pero quizás fue el momento más duro porque no tienes controlado absolutamente nada, ¿no? Pero el propio instinto me llevó a contar. Aprovechando que tenemos entre nosotros a estudiantes de periodismo y según tu experiencia, ¿qué consejo le darías a un alumno que está estudiando periodismo? El que me dieron a mí en la facultad en su día. Que leyera mucho, que viajara mucho y que trabajara mucho. Y que tuviera paciencia en el aprendizaje, ¿no? Que no se aprende, es un oficio. Es como el mismo consejo que doy cuando alguien me dice como que necesita para escribir una novela, por ejemplo, oficio, tiempo, experiencia, práctica, humildad y al mismo tiempo mucha ambición por acceder a toda esa información. No existen horarios al principio, no existen... decaimientos, no puede haber decaimientos y sobre todo a mí me encanta el periodismo que a mí me gusta es el periodismo que te permite estar un día, tener la adrenalina al máximo, llegar al límite de la adrenalina, pero salir de la redacción e irte a tu casa con la sensación de que el trabajo ya está hecho. A mí no me gusta nada tener un trabajo para mañana, a mí me gusta llegar al límite en un día y decir ya está, mañana es otro día, esa aventura. Y que fueran ustedes mismos, ¿no? Que fueran ustedes mismos y ustedes mismos. Quiero decir que no hay ningún manual al margen de eso, de lo que te digo antes, que creo que es leer, viajar y sobre todo intentar ponerte siempre en lugar del otro cuando vas a contar también. A mí hay una cosa que me genera mucha curiosidad y es cómo combinas tu profesión de periodista con tu profesión de escritor. Una nace unida a la otra, ¿no? Realmente, fíjate, yo estudiaba aquí, en este colegio, ahí dio clase mi madre también muchos años, yo ahí
vamos, no pensaba ni ser escritor ni ser periodista. Quizás, a lo mejor lo de periodista sí, pero periodista deportivo. Me encanta el periodismo deportivo, me encanta el fútbol, que es una de mis pasiones. Pero sí es verdad que tuve a Sebastián Gordillo en literatura y me marcó mucho, como la asignatura más me gustaba. Después me fui al instituto y eso cambió mi vida. María Teresa Ojeda, María Teresa Arias, siempre los nombro, Eduardo Perdomo, Paloma Bermejo. Esos profesores cambiaron mi vida, los profesores de lengua y literatura. Pero yo me encaminé, como no sabía qué hacer, estaba de un lado para otro, me metí en Derecho. Y aprobé primero, aprobé segundo. Y en tercero veía que no era lo que yo ya empecé a escribir poemas en COU, en selectividad, entonces ya se metió la literatura por medio. Y bueno, tuve esa valentía, esa osadía de la juventud, que a mi padre le dio un disgusto tremendo y decidí dejarlo todo y me fui a Londres a limpiar pizzería, a limpiar baños, a limpiar apartamentos. De ahí salté a Dublín y ya con 22, 23 años decía, jolín, voy a estar toda la vida. Tiene una buena nota de selectividad, pedí plaza en la Complutense y entré en periodismo. Cuando entré en periodismo me encontré que la carrera me pasó igual que en Derecho, y esto no tiene nada que ver con lo que yo busco, pero claro, tienes que pasar por ahí. Te das cuenta cuando pasan los años, ¿no? Que la carrera, la gente quiere llegar a la carrera y enseguida llegar a una redacción, sentirte periodista, ¿no? Necesitas un proceso que tiene muchos más enseñanzas de las que crees, que es el ampliar tu abanico mental, tu abanico de interés. La paciencia, lo sistemático que exige estudiar una carrera, ¿no? El día a día, prepararte las asignaturas y demás. Y bueno, entonces llegué al periodismo como una consecuencia de la literatura. Eso sí, cuando empecé en el periodismo, absorbí absolutamente todo. Cuando yo estuve en la redacción, no escribí nada, como digo siempre, no leía, apenas leía. Pero claro, eso de que no escribí nada, no, escribía 10 folios al día. Leías todo lo que caía de la información que estabas preparando y me enseñó la disciplina, me enseñó que no existe la inspiración, que existe el trabajo, que siempre sale algo. Y en otro momento determinado tuve que decidir si quería ser periodista o quería ser escritor. Rechazé un contrato fijo en Prensa Canaria, me lo pusieron delante, creo que soy la única persona que lo rechazó en aquel momento, porque me asusté. Decía, tengo 30 años tenía, digo, si cojo este contrato, sé que no voy a escribir novelas, porque me voy a meter tanto en el periodismo que cuando me di cuenta tengo 50 años. Me quedé en el aire, me fui a gabinetes de prensa, estaba aquí, estaba allá, pero me ha permitido entonces escribir, o sea, dedicarme al periodismo, además de colaboraciones que he tenido siempre en los medios como columnista, en radio, pero dedicarme a lo que realmente yo quería, que era la literatura. Todos los pasos lo di para ser leal y honesto y fiel a la literatura, que es al final la que me ha llevado al periodismo. Durante los últimos años has impartido talleres de escritura en varios municipios de la isla. ¿Qué crees que han aprendido los alumnos de los talleres? Yo he aprendido más de lo que he podido enseñar. Sabes que en los talleres lo que digo siempre es lo mismo que te dije antes. Comparto lecturas, comparto el oficio, la experiencia. Yo llegué a los talleres de escritura de forma azarosa, no hice talleres de escritura, no asistí nunca. Y Lola Campos Herrero, una periodista y escritora maravillosa, las mejores que ha habido aquí, un ángel que había para nosotros, fue la primera persona que escribió sobre mí públicamente sin yo conocerla de nada y me dio ese chute de energía, ¿no? De que, bueno, algo lo estás haciendo bien si una mujer como Lola escribe de ti, ¿no? Lola fallece, tenía un taller en el Corte Inglés y me llaman a mí. Y yo digo que no, la primera edición. Lo da 2 años Marisol Llaro Azcárate, una escritora asturiana. Se va Marisol y me vuelven a llamar. Y vuelvo a decir que no. Yo, me voy a enseñar si yo nunca he dado talleres, yo me dedico a escribir y tal. Y entonces me decían que si tú no lo das hay que cerrar el taller de Lola. Me chantajearon. Entonces empecé a dar talleres. Y a mí el hecho de, llevo 14 años, prácticamente ahora, fíjate, mi agenda la complemento más con talleres, con trabajos periodísticos, me salen un montón de posibilidades de hacer talleres en municipios, en instituciones, viajo con talleres, y digo, bueno, prefiero los talleres porque estoy hablando de literatura, estoy contando mi experiencia, y cuando enseñas, aprendes. Eso es lo más que he descubierto en los talleres. Y después, bueno, en la medida que pueda, no voy a enseñar a nadie, no debo enseñar a nadie cómo debe escribir, pero sí le puedes avisar o le puedes contar la experiencia de en qué puede consistir esto, ¿no? De que creas tu voz propia, de que tengas constancia, de que vuelvas a lo que te dije al principio, vuelvo a insistir todo el rato, el oficio, la obligación, la disciplina. En relación a tus logros como escritor, en el año 2020 ganaste el Premio Internacional de Novela Benito Pérez Galdós con Mediodía Eterno. ¿Qué supuso para ti ese premio? Para mí supuso ese premio quitarme una espina encima.
el fracaso absoluto que tuve en tercero COU, cuando representé al Instituto de Guía en el concurso Pérez Galdós en Las Palmas. Había ganado 2 años seguidos, una de las que ganó creo que fue Ángela Ramos, ¿no? la escritora. Pepa creo que era la persona que había ganado la otra vez, ellas son de Caideros, Fagas, esto por ahí, y me tocó a mí, yo saqué una buena nota de literatura, y tú vas a ser el que vas a representar el instituto, con todos los institutos de la isla en el SICA, en lo que ahora es el Centro Sur, el SICA, ¿no? Que era en la Alameda, y me acuerdo que salimos de guía, me llevó la profesora a Las Palmas, me dejaron un montón de libros de Galdós, y mi letra es horrible. Yo sabía que no tenía nada que hacer porque lo que quiera que escribí, que no lo recuerdo. Después con el tiempo sí sé que me pusieron un comentario de texto de Doctor Centeno. La primera página, pues una novela me gusta mucho. Este fue el comentario que me pusieron aquí en concurso. Entonces siempre me quedé, ni siquiera tuve una mención entre los 3 primeros y hubo un silencio y yo casi pedí disculpas al instituto. Y siempre me reía porque cuando gané el premio Galdós justo estaba dando un taller en guía. Creo que lo conté aquí, que estabas tú eres alumna mía en los talleres, podemos decirlo, que escribes muy bien y para mí es un honor y es un lujo que estoy estudiando periodismo. Y entonces me acuerdo que venía y me reí mucho aparcando el coche ahí en el instituto, digo, yo no conducía entonces, bajándome en el coche de alguien, hoy sí he venido conduciendo, desde hace un año conduzco, ¿ves? Como aprendes las cosas a cualquier edad. Dije, bueno, por fin. A mis profesores de literatura, profesoras, a María Teresa y María Teresa Ola, que apostaron por mí, las pobres, y les hice, no quedé bien, pues con el tiempo les he regalado el premio Pérez Galdós. Y ese fue quizás anecdóticamente. El hecho de que mi padre también estaba esos días a punto de morir y pude compartirlo con él fue una gran alegría. Y bueno, y la alegría de que te reconozcan el trabajo, ¿no? Pero siempre digo que un premio es la noticia, que es lo que le digo siempre a mis talleres, ¿no? Lo que no es noticia son los 50 premios que no conseguiste, o los 50 fracasos, o los 50 rechazos que has tenido. Y siempre lo que se vende es lo rutilante, lo exitoso. Creo que nosotros tenemos el deber de contar de que para llegar a un premio tienes que fracasar en 40 premios. Y que la vida sigue después del premio y que eso es meramente anecdótico. No cambia nada, te da ese plus de seguridad, como la columna de Lola, o cuando te encuentras una lectora o un lector que dice que le ha gustado lo que has escrito. Te da esa mayor confianza, pero te levantas el día siguiente como un eterno aprendiz. Recientemente publicaste Rastros de vidas y palabras. ¿Cuál es tu relato favorito? Uy, habría varios, pero quizás engarzaría el primero y el último, porque son relatos largos, cuentos largos, un poco a lo Chekhov o Henry James, y son cuentos que cuentan la historia ahora de las redes sociales, del mundo que vivimos. Fíjate, y curiosamente el libro se cierra, no me había dado cuenta hasta ahora, con una frase de Fernando Pessoa. Somos contos contando contos. Contos contando contos, somos cuentos contando cuentos los seres humanos. Pessoa es una de mis grandes influencias. A mí que hay una universidad en Guía que se llama Fernando Pessoa, me parece, yo me fui siguiendo el rastro de Pessoa a la Brasileira desde Madrid en tren, un trayecto de lo menos 15 horas, y fui a su casa y todo el entorno de Pessoa. Pessoa, sabes que eran varios heterónimos y él escribía con cada heterónimo, ¿no? Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos. Y era un grande, era alguien elevadísimo. Y hay un poema de él que yo siempre cuento cuando hablo de por qué es tan importante para mí Guía, Gáldara, Gaete, todo este entorno, ¿no? Sobre todo en este caso en Guía. Él dice, el Tajo es un pueblo, es un río que pasa, es un río muy grande, pero el Tajo no es tan importante o tan grande para mí como el río que pasa por mi pueblo aún siendo pequeño. Viene a decir algo así el poema, creo que es de Ricardo Reis o de Alberto Caeiro. Quiero decir que para nosotros lo importante, lo que contamos, lo que transmitimos, lo que te dije antes, que es la alegría de vivir el juego, es lo pequeño, ¿no? Y Pessoa se centraba mucho en eso pequeño. Y era un cronista maravilloso. El libro El desasosiego es un diario en donde cuenta ese recorrido que quizás, mira, mi primera, estoy cruzando ahora datos con Pessoa que no había cruzado. Cuando yo elegí el nombre de mi columna en Diario de Las Palmas, que después la tuve en La Provincia y en Canarias 7, 20 y pico años, le puse psicografía. Y psicografía viene de un verso de Fernando Pessoa. Todo el mundo decía, ¿dónde viene psicografía? Digo, viene de un verso de Fernando Pessoa, creo que del poema Lipúa revisitada, si no me equivoco. Fíjate. Y me lo encuentro en mi pueblo ahora, Fernando Pessoa, que está en todos lados. Para ir finalizando la entrevista, siempre hablas de Guía con mucho cariño y esta mañana te vi mirando una de las acequias que tenemos fuera de la universidad. ¿Qué te transmite volver a tu pueblo natal? Primero,
Me alegro que me hagas esa pregunta y como periodista te felicito porque sí, por eso me coges tan emocionado, porque estaba calculando si esa sequía que está ahí, esa cantonera, era donde yo cogía renacuajos y y ranas y sapos, o sea, las mirábamos. Conozco todas, estaba lleno de agua todo esto. Solo teníamos atajos para ir a San Roque, para ir a Anso, para ir a Galdar. Me conozco todo esto, me colaba en toda la finca. Pues ese olor, es como una Magdalena prustiana, ¿no? Cuando Marcel Proust, que no moja la Magdalena en el té en busca del tiempo perdido, sino con una cucharita la Magdalena en el té, la lleva a la boca y eso le abre todo el recuerdo para escribir luego la novela de la vida, que es En busca del tiempo perdido, los diferentes tomos. Pues de alguna manera a mí ese olor, ese recuerdo del agua, aunque ya no pase el agua, lo que estaba viviendo era ese viaje proustiano, viendo la piscina, el campo, donde estaba el campo de fútbol, las casas, muchas casas que ahora se ven en la trasera de las casas, yo las conozco muy bien, he transitado por muchas de ellas, son de amigos míos, y estaba haciendo ese viaje maravilloso a la infancia, que como decía Rilke decía, en la infancia se vive y luego solo se sobrevive. Y yo siempre cuento que también hay un dicho que dice, uno es donde estudió el bachillerato, por tanto, en los dos frentes confluye este pueblo, esta ciudad. Pues muchísimas gracias, Santiago, por estar hoy aquí con nosotros en el Paraninfo de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias. Gracias a ti, muchas felicidades.